En 2013, dos mujeres dedicadas a la enseñanza universitaria, Ana Zamorano Rueda y Rosa García Rallego, crearon un programa de radio que pretendía mostrar la escritura poética de mujeres contemporáneas, mayormente españolas. Estaba hecho para el público interesado en poesía y estudiosos de esta. El espacio se llamaba y se llama Poetas en la Radio. Desde aquel momento y hasta ahora, Ana Zamorano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología de la UNED, y Rosa García, poeta, crítica literaria, editora y ensayista, han disfrutado del encuentro en los micrófonos de la UNED de casi 50 mujeres poetas. En esta nueva temporada, Rosa García y Ana Zamorano charlan con la escritora Pilar Pallarés, y comienzan con una introducción que, desde 2013, siempre hace Rosa. Ana, Rosa, ¿cómo estáis? Pues hola, buenos días, encantada de estar aquí, encantada de estar en la compañía que estamos. Rosa García Rallego y nuestra invitada, Pilar Pallarés. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada, Pilar. Gracias a vosotras y encantada por estar aquí. Rosa, cuando quieras. Pilar Pallarés nació en Culleredo, A Coruña, en 1957. Es doctora en Filología Gallego-Portuguesa por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido profesora de literatura gallega, catedrática de enseñanza secundaria y profesora universitaria. Ha colaborado en diversas revistas como Grial, Coordenadas, Dorna, Nordés o Festa de Palabra Silenciada, Zurgai, Antropos, entre otras. Sigue colaborando en diversas revistas literarias. Sus poemas han sido traducidos al francés, inglés, italiano, castellano y catalán. Es autora de diversos ensayos y sus poemas se hallan recogidos en numerosas obras colectivas. Entre estos volúmenes colectivos destacamos De amor e desamor, volumen 1, 1984, y De amor e desamor, volumen 2, 1985. Vamos a leer un poema de Amor e desamor, volumen 2, de 1985. El poema se halla en la antología Fin de un milenio, antología de la poesía gallega última, de Francisco López Barsas y César Antonio de Molina, edición bilingüe del 91. A veces queda solo una estatua quebrada. A veces queda solo una estatua quebrada en la que el tiempo acumula rosas de humedad y una flora imprecisa de estaciones de niebla. No intentar recomponer la línea de la sonrisa, no buscarle en los hombros un calor que ha huido, dejar que la noche ciegue su blanca frente, tan tersa en la vejez, tan preservada todavía, que las larvas y las hormigas devoren sus ojos y lo que ayer vivió caiga en olvido. Pilar, en los años 80 y 90 asistimos a una eclosión de la poesía gallega, en la que las mujeres poetas tienen alto grado de representatividad. Poetas como Luisa Castro, que nos acompañó en estos programas, María Sosé Queizán, Olga Novo, Premio Nacional de Poesía 2020, Ángeles Penas, Pilar Cebreiro, María Do Cebreiro, Ana Romaní o la ya fallecida Xela Arias. Luisa Villalta, también fallecida, poeta sobre la que tú misma has realizado un homenaje, entre otros, en el Ateneo de Madrid en el año 2024. Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023, que también tenemos en estos programas. Chus Pato, reciente Premio Nacional de Poesía 2024, y tú misma, claro. Premio Nacional 2019, y que fuiste pionera a principios de los 80. De ahí tu inclusión en estas antologías de amor y desamor. Quizás son dos periodos diferentes, el de amor y desamor, el primer colectivo, y luego ya la eclosión de las mujeres poetas. Háblanos del periodo. A ver, cuando yo empecé a publicar en el año 80 y a lo largo de la década de los 80, de mi edad, yo era prácticamente una de las pocas poetas. Formé parte de un colectivo poético de amor y desamor, formado por 10 poetas que no teníamos una estética común en absoluto, lo explicamos en notas iniciales. Lo que nos unía era camaradaxe y aveciñanza, la camaradería y la vecindad. Éramos todos más o menos de una edad y teníamos relación con la ciudad de A Coruña, o vivíamos en la ciudad de A Coruña, aún procediendo de otros lugares. En los últimos años yo tuve que defender bastantes veces a mis compañeros de amor y desamor, porque de los 10 yo era la única mujer. Los tuve que defender de acusaciones de machismo, de ser muy patriarcales y por eso no
haber tenido en cuenta a otras mujeres, y la realidad es que en aquel momento, vinculadas a Coruña y de mi edad, no había más. Luisa Villalta nació el mismo año que yo, pero en aquel momento estaba completamente dedicada a la música, porque fue violinista profesional, y el primer libro de poemas suyo es del año 91, e incluso otras poetas de algo más de edad no habían publicado aún y empezaron a publicar más tarde. Hay un cambio radical desde esa situación en los años 80. Sí había poetas, mujeres, con una obra muy importante, como Luz Pozo, como Xoana Torres, por dar dos nombres, pero de mucha más edad. Y bueno, ya no están con nosotros desde hace algún tiempo. Y empezó a haber más presencia de mujeres poetas en los años 90. Es el caso pues, de Luisa Castro o de Sheila Arias, más jóvenes que yo, las dos, y realmente la eclosión se produce en este siglo, hasta llegar a la situación actual en que las mujeres poetas en Galicia, digamos que son las que llevan la voz cantante. Están haciendo una obra mucho más interesante, mucho más radical, mucho más novedosa, y es una diferencia considerable con respecto a otras literaturas y a otras poesías próximas. Siempre se pregunta por qué, pero realmente hay una presencia de poetas mujeres muy superior, no únicamente en número, sino en calidad, de lo que existen otras literaturas muy próximas a nosotras. Te queríamos preguntar, en los años 80 surge la alternativa esteticista intimista en la poesía gallega. Es, como ha destacado Elena González Fernández, una poesía del conocimiento, poesía desnuda construida sobre un poderoso simbolismo, sobre los silencios y sobre la autenticidad de las emociones, y es en esta línea poética donde puede marcarse tu trayectoria. Así lo ha explicado también Miriam Reyes, que nos dice: la poesía de Pilar Pallarés explora oscuros territorios de la psique, la potencia simbólica de su lenguaje y la complejidad psicológica de sus poemas la han colocado entre las singularidades de la poesía gallega contemporánea. ¿Qué nos puedes comentar? A ver, yo pertenezco a una generación, y no me refiero a generación poética, me refiero a generación en general muy particular, ¿no? A personas que ahora tenemos 60 y muchos años, que nos formamos en los últimos años del franquismo, y en el caso de Galicia, con un desconocimiento absoluto de todo lo que tenía que ver con Galicia. Desconocimiento de su historia, de su lengua, de su literatura. Cuando yo escribí el primer libro, que se publicó en el año 80, pero que es un libro muy adolescente porque hay poemas hechos por mí cuando tenía 15, 16 años, aún siendo de familia gallego hablante por los dos lados, pero siendo yo educada ya en español por mis padres. Soy de la primera generación del lugar en el que nací, Culleredo, que está muy cerca, está pegado a Coruña. De hecho, el aeropuerto de A Coruña está en tierras de Culleredo. Yo soy de la primera generación de niñas, no niños, educados en español por padres gallego-hablantes. El problema lingüístico en Galicia está muy ligado, yo lo creo así firmemente, a una cuestión de clase social, idioma de las clases populares. Entonces, cuando escribí el primer libro de poemas, lo hacía con un idioma que en parte era el de mi familia, pero un idioma muy castellanizado hasta el extremo, muy incorrecto en muchos casos, y en gran parte también era el idioma de mis lecturas, era un idioma muy literario. Y me acuerdo de no saber a quién pedirle una opinión para que me corrigiese lo que era el idioma. Ya no me refiero a opinión literaria. Y hablo de todo esto porque tiene que ver con esas características de la poesía que se empieza a hacer en los años 80 sobre todo. Pertenecemos a una época, con carencia absoluta de formación, de conocimiento de lo que era nuestra lengua y nuestra lengua literaria. Fuimos conociendo poco a poco, a base de buena suerte, de coincidencias, a lo que era nuestra tradición literaria. Y esa tradición, en los últimos tiempos, en la década de los 70, era una tradición poética que estaba muy vinculada, por las circunstancias políticas, claro, a formas de poesía social bastante degradada, bastante plana. Y en mi generación hay muchos
poetas, profesores de enseñanza media. Ahora hay bastante poeta, profesor, pero de teoría literaria en la universidad. Y yo en concreto estudié filología gallego-portuguesa y eso fue fundamental, porque de repente descubrimos la tradición medieval, es descubrir la lírica gallego-portuguesa medieval, nada menos que ignorábamos, una de las grandes tradiciones medievales junto con la poesía árabe y la occitana. Es descubrir, en los años en que yo era estudiante en Santiago, pues es descubrir porque se editaron, por ejemplo, a un poetazo como Álvaro Cunqueiro, es descubrir a Manuel Antonio y las vanguardias, es descubrir a poetas que estaban haciendo obras muy innovadoras en aquel momento, como Xesús Luis Méndez Ferrín. Bueno, es acceder a un conocimiento de la tradición literaria, pero también de la tradición literaria portuguesa, que para nosotros fue muy importante, que marcó mucho ese momento, ¿no? La poesía hecha por poetas de los 80. A veces se simplifica hablando de culturalismo, que es real en muchos de los poetas, sobre todo ligados a la ciudad de Vigo. Es una poesía muy, muy diversa. Pero claro, es un momento histórico muy crucial, ¿no? Nosotros somos la primera generación que tiene acceso en la enseñanza, no en la enseñanza media, ya en la universidad, a conocer nuestra tradición literaria. Entonces eso es definitivo, claro. Los libros de poemas de Pilar Pallarés son los siguientes. Entre Lusco e Fusco, 1980, Al caer la noche, precedido del premio 2 Concurso de Poesía Nueva o Facho, 1979. Sétima Soidade, 1984. Séptima Soledad, Premio Esquío, 1983. Libro das Devoracions, 1996. Libro de las Devoraciones. Premio de la Crítica Española y Premio de la Creación Literaria en Lengua Gallega en 1996. Leopardo Son, 2011. Hijo de Leopardo. Premio de Poesía de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega en 2012. Tempo Fósil, 2018. Tiempo Fósil. Premio de la Crítica 2018 y Premio Nacional de Poesía 2019. En 1980 publica Pilar Pallarés su primer libro de poesía en lengua gallega, Entre Lusco e Fusco, Al caer la noche, que incluye a modo de apéndice unos poemas en castellano, primeiros poemas, ya que es en castellano la lengua en la que, según la propia autora ha comentado, comenzó a escribir. Ya has explicado un poco antes. Bien, pues en este su primer libro, la voz poética aspira a una fusión con su tierra, con su gente, con su lengua, con la naturaleza, con los animales, con el amor. Vamos a leer un poema de la antología ya citada Fin de un milenio, edición bilingüe, un extracto de el poema No quiero nada, ya todo lo tengo. No quiero nada, ya todo lo tengo. Tengo aquí mi reino en un rincón y el lamento de los zorros en el agrayán, por la noche. Tengo el viento del norte soplando en los sauces y los cuervos del atardecer burlándose del tiempo. Tengo la lluvia y el cielo de cada nuevo día. Tengo el dolor de la puesta del sol cuando se rompe en sangre, una perra vieja y 3 gatos amigos. Tengo un trozo de tierra y un surtidor de gozo. Tengo una patria eterna y una lengua que es mía. Algún buen amigo, un amor en alguna parte. Tengo un país y unos antepasados y un lugar en la historia. Te tengo a ti que escuchas. Ya lo tengo todo. En el prólogo de este primer poemario, Francine Sucarrat ha señalado la ausencia del campo y la naturaleza en los poemas finales escritos en castellano. Frente a la naturaleza, aparece aquí la ciudad acompañada de cierto rechazo. Vamos a leer un extracto. No te quiero, ciudad, triste de humos malos, de pálidas mañanas, catedral del cemento y la molicie. Eres tumba que quiere encarcelarnos, ataúd de ladrillos y tejados. ¿Qué hay, Pilar, de esta contraposición, naturaleza, campo, ciudad? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No me acuerdo de cuando escribí ese poema contra la ciudad. Bueno, supongo que es un poema escrito en Vigo, ciudad en la que vivimos en 2 épocas, en mi adolescencia. Ahora mi percepción de Vigo es completamente diferente. Llegar a Vigo fue llegar a la ciudad. Lo siento mucho por A Coruña, que es donde vivo, pero Vigo es la ciudad de Galicia, ¿no? Y es una ciudad que para mí fue muy importante, porque supuso el acceso
al teatro, a una vida cultural mucho más activa. Una ciudad que era la ciudad de mediados de los 70, con huelgas contundentes de los trabajadores de los astilleros, por ejemplo. Es una ciudad que yo asocio a acontecimientos que me marcaron muchísimo, como la Revolución Portuguesa, que yo seguí a través de emisoras portuguesas que se podían escuchar en Vigo, o el golpe de Estado de Chile. Ahora mi venganza es que vivo en una calle coruñesa que se llama Presidente Salvador Allende. Supongo que en ese momento una ciudad que para mí acabó siendo muy importante, bueno, pues aún era dura, ¿no? Bueno, sobre todo porque era en parte el destierro, ¿no? Dejar el lugar donde tienes tus amigos, tu vida de siempre. El amor es amor es tema central en estos poemas de Entre Lusco e Fusco. Por un lado, se produce una fusión con el amante o amigo, con quien la voz poética siente una profunda identificación, como observamos en el siguiente extracto. Yo quiero ser vasija y que me hagas a golpe de ternura y de dureza. Quiero que seas barro y amasarte con mis manos, 2 trozos de alfarero. Quiero hacer tu sombra, que hagas tú la mía. Por otro lado, también en el amor habrá desamor, decepción, nostalgia, vacío. De repente se me hace extrañísimo tu nombre escrito en un pupitre. Solo tengo mi alma destrozada encima de esta mesa. Toco la fría madera. Estás ausente. Se inicia con este libro de poemas una línea temática que tiene que ver mucho con la soledad. Pilar, Andrés Ribeira ha señalado para este poemario la existencia de 2 vertientes, incomunicación, aislamiento, asociado a veces con la muerte, y el amor, que como hemos comentado, no está exento de aislamiento e incomunicación también. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, Entre Lusco y Fusco, decía antes, es un libro muy adolescente, escrito entre los 16, 20 años, y los adolescentes son siempre muy tremendistas. En la adolescencia vives la soledad, el amor, la amistad, la ausencia de amistad, lo vives a tope, te quieres morir por situaciones que luego, conforme van pasando los años, pues forman parte de tu vida y aprendes a convivir con ellas, ¿no? Lo que leía Rosa, la primera cita corresponde a un poema en español y era un amor literario, porque ahí hay poemas que son, bueno, lo que pasa siempre en los poetas jóvenes. Cuando empiezas a escribir, lo que te planteas ante todo el reto es si este poeta o esta poeta consigue provocar en mí todo esto, yo puedo ser capaz algún día de conseguir eso. Y al principio imitas mucho. Ese es un libro, y se nota mucho, sobre todo en los poemas en español, muy nerudiano. Yo era nerudiana, pero de forma absoluta, ¿no? Y bueno, con muchas lecturas también de, bueno, poesía española, así en general. Se han señalado influencias de Rosalía de Castro, Luis Seoane, Celso Emilio Ferreiro, Rafael Alberti. Ya, sí, influencias, sí. Sí, e incluso ciertas resonancias con el chileno Víctor Jara en estos versos. De hecho, hay algunos de estos poetas y autores que aparecen. Víctor Jara. Sí. Supongo que inconscientemente, pero es que en esa época en Vigo, como yo pasaba... A ver, la soledad ahí era muy real, porque... Digamos que ir a Vigo fue no el primer destierro, el segundo. El primer destierro, que tiene que ver con mi último libro, es el destierro que viven 2 niños, mi hermano y yo, os nenos que aparecen en el último libro, que son trasladados de una, bueno, en gallego decimos un lugar, de una pequeña aldea en la que yo convivía con algunas personas de las que más he querido en mi vida. Una señora que era la abuela de un niño amigo, que era como si fuese mi abuela, el cartero, para ir a una casa que construyó mi padre con sus propias manos. Mi padre era encargado de una empresa constructora. En esta ciudad, por cierto, hay casas hechas por él, porque él vino aquí a trabajar como encargado de una parte de las casas de Orcasitas. Construyó una casa en un terreno que era de herencia de los abuelos, de sus padres, muy cerca de un aeropuerto que acabó llevando esa casa por delante en el año 2011, ¿no? En un lugar bastante solitario que supuso, de repente, romper con esa primera infancia. Yo, de hecho, a mi mejor amigo de niña y a mi mejor amiga, a él no lo volví a ver nunca y a ella mucho más tarde, con 20 años. Y el segundo destierro
fue dejar esa nueva casa y marchar para una ciudad, para Vigo, ¿no? Entonces, claro, la soledad es muy real porque aparte, bueno, yo tuve polio con 1 año y medio y en Vigo, cuando llegamos en un verano, yo empecé en el colegio muy tarde porque me operaron. Fue la última operación que me hicieron, ¿no? Es una soledad completamente real. Entonces yo pasaba muchísimo tiempo pintando, realmente lo que quería era ser pintora. Empecé a escribir poemas y hablaba antes del golpe de Estado de Chile y de la Revolución Portuguesa y leyendo obsesivamente a Neruda, libros de Allende, por ejemplo, que tengo guardados, o un libro sobre los campos de detención en Chile, y escuchando muchísimo a Víctor Jara y a Daniel Biglietti, al que tuve finalmente la suerte de conocer con Benedetti, no hace muchos años. Esto también quizá en 1964, Séptimas Oidades, Séptima Soledad, segundo poemario, 24 intensos poemas de amor-desamor en los que predomina la incomunicación, la soledad, el abandono, la ausencia. Resonancias de Follas Novas de Rosalía de Castro. Versos de amor con un poema de inspiración basada en el verso de Pedro Salinas, Perdóname el dolor a veces. Leemos un extracto. Perdóname el dolor a veces, perdóname la tristeza casi siempre y la soledad, perdóname el silencio y las palabras ahora, perdóname la alegría si te tengo un poco, perdóname la esperanza todavía, la tomo sin dármela y la asumo como único alimento. Perdóname que hable, que calle, que respire, pero nunca que te ame. Se produce un intento de diálogo con un tú ausente, con lo cual el interlocutor de la voz poética parece ser el silencio. Hay cierta desolación en este libro de poemas. Bueno, aunque en realidad había un interlocutor que era muy real, y algo de eso indica una cita del Orlando de Virginia Woolf, que figura al principio, ¿no?, del poemario. A ver, es un poemario, creo que da bastante la clave el último poema, que lleva una cita de Nietzsche, Séptima Soledad. Es anular deseo y esperanza, ¿no? El intento de anular el sentimiento para soportar, claro, en ese caso el desencuentro, el desamor, para soportar la vida, al fin y al cabo. Y también en 1996, libro das Devoracions, libro de las devoraciones, tercer libro de poemas. Parece haber un intento de disolución del yo. Dormirme en la noche de tu pelo, en el filo de tu labio consumirme, ser apenas pigmento de tu piel, fósforo encendido en la médula de tu hueso, desposeerme, serte en el músculo que tensa tus muslos, en la vena que azulea en tu muñeca. Observamos también, o podemos observar, un cierto desapego, indiferencia, intento de huir del vacío, quizá causado por un supuesto desamor, ahora ya desengaño, aunque se intenta superar el pasado, que nada del pasado me congregue y que nada me asista en esta hora. Estos dos últimos libros que venimos comentando, Séptima Soidade y Libro das Devoracions, parecen ser de desamor. Quizá más el primero que el último. En el Libro das Devoracions parece, por los poemas que hemos podido leer, aquí se intenta devorar todo lo que conduzca al pasado. Vamos a leer un pequeño extracto de la antología de poesía contemporánea en gallego editada por Miriam Reyes, traducida por ella misma, la poeta Miriam Reyes, en el 2015. Este cuarto, los muros, el silencio. Al otro lado está el tigre. Sus garras destrozan los barnices, arañan un músculo todavía vivo. Digo tigre y las sílabas se derrumban. Cae en el cuarto el aroma de tu bálsamo, la nota tan difunta de este salmo. Oh mi amada bestia, imprécame, intégrame, deglúteme, sáciate de ti en mí. Pilar Pallarés, nos dice Miriam Reyes, se decanta por profundizar en lo íntimo a partir de su segundo poemario Séptima Soidade, pero es el Libro das Devoracions, su tercer poemario, el título que condensa lo mejor de su poética. Un sujeto lírico implacable consigo mismo, despiadado en ocasiones, que expone y exhibe su propia oscuridad, con un estilo que refleja la tensión interna del sujeto que enuncia, en un punto entre someter y ser sometido. Hay en sus versos un intenso trabajo de indagación y conocimiento a través de las confrontaciones del ser,
la posesión y la pérdida amorosa y la desolación vital. Bueno, trae a colación, has mencionado a Virginia Woolf en Orlando, Devórame, trae a colación un poco a Angela Carter, pero en todo caso, ¿estás de acuerdo con estas apreciaciones que nos propone la poeta Miriam Reyes, que acaba de comentar Rosa? A ver, el libro das devoracións en realidad nace del libro anterior de Sétima Soidade, igual que el libro siguiente del año 2011, Leopardo Son. Se nota mucho, Rosa, que eres profesora de inglés. Leopardo Son no tiene que ver con hijo de leopardo. Es un título que está tomado de una cita de Ricardo Carballo Calero, de un poema. Don Ricardo Carballo Calero, mi profesor, es también un gran poeta, y en uno de sus poemas hay un verso que dice: un leopardo son que lese a Biblia, un leopardo soy que leyese la Biblia. Está haciendo referencia a la religión, a todos los condicionamientos humanos que reprimen nuestra parte animal, nuestro instinto, nuestra capacidad para vivir realmente la vida plenamente, ¿no? Sería eso, leopardo soy, o está traducido al inglés siendo leopardo o algo así, ¿no? Pues también es un libro que, sobre todo en la primera parte, tiene 3, nace del libro anterior. Entonces decía, el libro das devoracións nace de la desolación, del encuentro con la nada, con el vacío, propiciado por una experiencia amorosa, pero que se puede producir por cualquier otra circunstancia en la vida, ¿no? Y es llegar a ese vacío, a ese nada, es conquistar ese no desear, no querer, a esa ataraxia, ¿no?, que se planteaba en el libro anterior, y a partir de ahí, a ese encuentro con el vacío. Hay, por ejemplo, un poema que está escrito así literalmente en los Alice Camp, en Arles, un lugar que a mí me encanta, en el que se hace referencia a una tumba de una joven, Crisogone, y que supone precisamente ese encuentro con la nada, llegar al hueso de ti misma, ¿no? Pero a partir de ahí, en realidad es un libro vitalista, porque a partir de ahí hay un movimiento de reencuentro, de regeneración, que para mí tiene mucho que ver, con una capacidad que tienen los otros seres vivos y que los seres humanos hemos ido perdiendo en gran medida, ¿no? Entonces hay ese movimiento, de la devoración nace nueva vida, ¿no? Es deglutir, pero para producir también algo nuevo. Es lo central del libro. Y en gran parte, Leopardo Son, en la primera sección, nace aún de ese movimiento que está presente en el libro das devoracións. Pues efectivamente, como nos comenta Pilar, el Leopardo Soy 2012, tenemos una cita que nos ha llamado la atención, que es esta de: puedo cerrar los ojos, puedo ser fem lazare, que desoye la llamada, enrollar la espiral, amordazarte. Una cita cargada de ese simbolismo que hemos hablado, que era un poco una característica de... Es la mujer Lázaro de Silvia Plath. Está en francés no por esnovismo, sino porque la leí primero en francés y yo la asimilé así, ¿no? Bueno, pues un poco si nos podías explicar toda esta cuestión de la simbología, esa idea de resucitar. De resucitar. Bueno, en realidad esa rebeldía hacia el mandato de resurrección, ¿no? Porque dice: desoye la llamada, ¿no? Ajá. Sí, porque conecta precisamente, como decía antes, con el libro anterior, con el libro das devoracións. Es la capacidad de regeneración y es la capacidad en el ser humano de resurrección, dejando a un lado todas las connotaciones religiosas, ¿no? Y en este caso también desde una conciencia de mujer feminista, ¿no? Bueno, en grande medida las mujeres, como los grupos oprimidos en general, esa capacidad, ¿no?, de llegar a la destrucción o ser destruidas, pero esa capacidad de volver, de resurgir con todo el poder. Tiempo fósil 2018. Tempo fósil, en gallego, 2018, Tiempo fósil, como hemos comentado, Premio de la Crítica 2018 y Premio Nacional de Poesía 2019. Versión bilingüe gallego-castellana, traducción de Gonzalo Hermo. Ya en el prólogo, la poeta Miriam Reyes nos habla del hecho biográfico que constituye la temática de Tiempo fósil. En 2011, la casa familiar y otras 70 casas aledañas son derrumbadas para la ampliación de un aeropuerto. Los poemas van naciendo de explorar las consecuencias físicas y mentales de la pérdida. Ante la completa desaparición de lo físico, no es sino el tiempo, el fósil que la memoria conserva como prueba de vida. Tiempo
que, como señala Federico Ocaña, yace bajo tierra, bajo escombros, y solo un lenguaje que lo cree y lo recomponga puede rescatarlo. Los poemas vienen a ser, pues, una reflexión sobre la pérdida, ya que lo que se ha vivido ha quedado destruido. Leemos el poema que abre el libro. De la ruina de la razón nace la palabra, que busca regresar, romper el cerco. El duraznero, el dafne, el laurel común, un rosal silvestre, el camelio, el romero, la piedra de cimentar que fue asiento, los senderos de grava, el incendio de la memoria mientras se parte el esternón de la casa. Pilar, mientras se parte el esternón de la casa podría verse hasta cierto punto como una metáfora referente al cuerpo, como la muerte. Leemos otro poema que parece venir a confirmarlo. No hubo barca, pero estoy en la muerte. Debajo del hormigón hay tierra oscura, un tiempo fósil, élitros y una caracola que irrumpió en el sueño. No puedes respirar. Hacia algún lugar las horas resbalan, lejos de mis brújulas. Intentamos estirar los brazos, mover las rodillas. Máscara mortuoria que se hiende cuando quiere sonreír, por recordar cómo era. Despedirse de la infancia, de todo lo que la rodea, familia, animales, naturaleza, visto a través de la destrucción de la casa. Estos poemas nos parece que van también acompañados de una alusión a la emergencia climática, en algunos de ellos, la fugacidad y la capacidad que tiene la naturaleza de destruirse y regenerarse. Tenemos una pequeña muestra. Leemos unos extractos de los poemas de Tiempo Fósil. Esta luz de verano nace de un desajuste de las fórmulas secretas. Anda tan bajo el sol, pero el mundo se repite. Como un cuerpo que tarda en ser consciente de un vacío en el abdomen, el cerebro insistiendo en mandar órdenes a los órganos estripados. ¿Qué nos comentas de todo esto, Pilar? Bueno, Tiempo Fósil nació efectivamente de la destrucción de una casa y de otras 70 casas y de todo un valle. Una casa que nunca quisimos demasiado, porque antes comentaba, es la casa que construyó mi padre con sus propias manos, en la que trabajamos todos realmente, con el sueño de darnos a los hijos una vida mejor. Yo nací en una casa muy humilde, en la que no había cuarto de baño, de alquiler, aún existe, puede desaparecer si ejecutan finalmente el plan director del aeropuerto de A Coruña. Decía antes, una casa construida en un lugar muy solitario, que supuso la pérdida de los amigos de infancia y de toda esa primera infancia, ¿no? En diciembre del año 2011 hubo una ampliación del aeropuerto de Alvedro, de A Coruña. La casa fue construida ya muy cerca del aeropuerto y yo creo que fue la cuarta. Y esa ampliación se llevó por delante la casa que construyó mi padre y otras 70 y tantas casas. Y yo en ese momento acababa de publicar, estaba haciendo presentaciones de Leopardo Son y escribí, sin pensarlo así realmente, salieron los 2 primeros poemas del libro y otro poema que está por ahí, por la mitad del libro. Y fue después, en los años siguientes, en los que poco a poco fui escribiendo el resto de los poemas. En gran parte era una forma de dar respuesta a por qué a mí me importaba tanto la desaparición, bueno, me importaba muchísimo la desaparición del valle. En el poema que tú leíste antes, el primer poema del libro, curiosamente aparecen mencionados una serie de seres de la flora que eran reales, ¿no? El duraznero, un laurel, un rosal silvestre, sí, que existían en la casa. A mí me dolía especialmente. Yo sabía que ellos iban a morir, ellos no lo sabían, ese proceso de desaparición, ¿no? De destrucción total y absoluta. Pero después no entendía mucho por qué a mí me importaba tanto la desaparición de esa casa cuando en realidad para nosotros fue el primer destierro, para los 2 niños, incluso para mi madre. Estábamos muy solos, nunca la quisimos realmente, ¿no? Y en gran medida el libro me ayudó a dar respuesta. Hay algunos lectores que me fueron diciendo que era un libro político y en parte lo es porque lo que me dolía era cómo la casa construida por 2 personas de clase popular, mis abuelos eran
eran labriegos, mi padre era obrero y mi madre de niña acompañaba a una tía que era lechera, que caminaba 12 kilómetros o algo así para llevar a la ciudad la leche todos los días. Bueno, no los caminaba todos, en parte, claro, con una burra y en parte iban en tren, ¿no? Pero bueno, andaban muchísimo para llevar a la ciudad la leche. Entonces fui dándome cuenta de que lo que me dolía, lo que me resultaba insoportable era como el gran sueño de las clases populares, bueno, ahora extendido, ahora es el gran sueño de muchas personas de otras clases sociales también y de la juventud, de tener una casa, tener casa propia, como una forma de posibilitar una vida mejor para los hijos, como todos esos sueños y lo que suponen no importan nada. Es decir, por otro tipo de intereses que tienen que ver, pues en el caso del aeropuerto de A Coruña, por puro localismo. El aeropuerto de A Coruña, siempre lo digo, fue construido para Franco, porque viajaba todos los veranos a Meirás, construyeron el aeropuerto sobre las mejores tierras de labor del lugar donde yo nací, Culleredo, muchas quedaron ahí, y es un aeropuerto tan pequeño, con un monte en la pista sur, que realmente fueron ampliándolo varias veces, pero entre casas. Cuando lo construyeron yo tenía 5 años, estaba convaleciente de la primera operación de mi pierna por polio y me acuerdo de estar en el alféizar de la ventana viendo cómo pasaba la gente para la inauguración y cómo el entretenimiento de la gente de donde yo nací durante una época era ir ver cómo salían y llegaban los aviones del aeropuerto, ¿no? Y luego la sucesiva ampliación, teniendo al lado el aeropuerto de Santiago, tiene mucho que ver con localismo puro y duro. El día que el AVE funcione realmente, el aeropuerto va a quedar ahí prácticamente. Entonces, como todo eso importa mucho más que los sueños de mis padres y los sueños de personas de clase popular que vivían en las otras 70 casas, ¿no? Fenomenal, Pilar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Habíamos comentado antes la idea de las traducciones de tus libros. Hemos comentado que parece que tenemos Tiempo Fósil, que está traducido por Gonzalo Hermo, como hemos comentado. Queríamos saber un poco si hay planes, si hay proyectos, si hay alguna de traducir alguno de los otros poemarios que se echan de menos en castellano, aunque la lengua en el gallego es lo suyo, pero para los que no, ya decía Borges, una traducción es un mal menor para poder acceder a las grandes literaturas, ¿no? Un poco. Está traducido también por Gonzalo Hermo el libro das Separacións. La traducción que él hizo es anterior al Premio Nacional y Marisma pidió subvención para una ayuda para publicar los 2 libros conjuntamente, pero solo la concedieron para Tiempo Fósil. Está hecha la traducción de Gonzalo, que es magnífica, y no hay ningún otro proyecto. Es decir, yo siempre lo digo, es curioso, yo estoy mucho más traducida a inglés. Tengo 3 libros traducidos. Mi traductora, se murió no hace mucho tiempo, pero en fin, lo comentábamos antes, están mucho más traducidos en general los poetas más jóvenes de Galicia que los poetas de mi edad. También porque se mueven de otra manera, ¿no? Están en residencias. No hay ningún proyecto por ahora. Bueno, pues hacemos un llamamiento para que haya. Que se traduzcan los poemarios. Pues agradecer de nuevo a Rosa García Rallego por su aproximación a la poesía de Pilar Pallarés, también al equipo técnico que nos acoge siempre y sobre todo pues agradecer a Pilar Pallarés su generosidad y su aproximación propia a lo que escribe y también a su visión poética de su escritura y del mundo. Y siempre terminamos pidiéndole a la poeta invitada, en este caso Pilar Pallarés, que nos haga una lectura de poemas. Así es que si eres tan amable, te lo agradecemos. Sí, bueno, gracias a vosotras. Pues voy a leer traducción a español, la traducción hecha por Gonzalo Hermo del último poema del libro das Devoracións, que es uno de los poemas más conocidos míos. Leo ya directamente la traducción en español. En el resplandor de las horas soy el escriba sentado y aguardo a que el día olvide en mi tableta un rasgo diagonal, el rostro de un efebo, algo de sangre y especias, el aroma de la artemisa, los muslos imantados de una mujer que danza. Inhábil para la vida transcribo lo que me excede, fijo en trazos delgados el amor y sus detritos, la contracción de las bocas en el lecho y la batalla,
las pupilas de los gatos. Que los dioses me perdonen la renuncia al caudal de la existencia. Dejo fluir las aguas entre los dedos y mi juventud, y en tanto dilapido mis minutos, retengo otras historias, acaparo otros cuerpos, y a sus miembros precarios doy la forma de lo eterno. Quizás un día futuro, cuando las fauces del tiempo hayan devorado mi carne y la de los gusanos de mi carne y la generación siguiente, alguien retire el polvo de la tableta y en el fulgor extinto de sus signos me descifre para saber que fui el efebo y la doncella, el yelmo del guerrero, la raíz de la artemisa, la sed del felino, el crisantemo. De un libro con el que ando ahora, un poema. Yo no acostumbro a titular los poemas, me parece que condicionan demasiado la lectura, pero a veces sí necesito poner una mínima referencia al final para que se entienda mínimamente. La referencia en este caso es Horario de invierno. Leo primero el poema en español y luego lo leo en gallego. De mañana me finjo humana. Dejo que se deslicen las gotas de rocío desdeñando la hora. Una máscara doble, roja, negra, atraviesa de súbito el asfalto, ensamblada en la cópula. Aves habrán ya picoteado todo el grano. Limacos y caracoles, perseverado hasta el alimento. ¿Qué espera, pues, ajena a un giro de danza que no va a repetirse? Un paso atrás del sol de la tarde, resbalando en su luz oblicua, como si la sangre enturbiase el rocío. Su juego la demora, pero la muerte llegará para su especie errada una hora antes. Y en gallego, de mañá finxo-me humana, deixo escoar as gotas de resío desdeñando a hora. Unha máscara dupla, rubia, negra, botou a atravesar o asfalto ensamblada na cópula. Aves terán xa peteirado todo o gran, lesmas e caracois, perseverado até o alimento. Que agarda, pois, allea un xiro de danza que non se ha repetir, un paso atrás do sol da tarde, escorregando na súa luz oblicua, como se o sangue enturbase o resío. O seu xogo demora, mais a morte a chegar para a súa especie errada unha hora antes. Pues aprovecho para leer un poema de hace bastantes años, que está publicado en un libro Intifada, ofrenda dos poetas galegos a Palestina, publicado por la Fundación Araguanay de Santiago, que conduce un palestino radicado hace muchísimos años en Galicia y desgraciadamente actual y agravado por la situación actual. Leo el poema ya directamente en español. Tiene una indicación final que pone: niño palestino con gato después de un bombardeo en Beirut, de una foto de la prensa. Y es una foto que yo tengo guardada de un niño que avanza en un panorama de destrucción absoluta con un enorme gato en su regazo. Pude vencer aquella vez la muerte, cuando el cielo se abatió sobre nosotros en forma de metralla y el olor animal de la sangre ocultó para siempre el de los limoneros en casa de mis padres. El cielo se aproximó hasta tocarlo con los dedos y estaba vivo y caliente como el vientre de las fieras, pero era azufre y hería los talones con aristas y cal. Después hubo un silencio entre mis 7 años y aquel patio donde por la tarde jugaba persiguiendo insectos. Sonreí cuando me fotografió con mi gato Kamal entre los escombros aquel hombre francés. Sonreí y avancé altivo como los guerreros y los profetas, porque las canciones de abuela dicen que la patria está cerca y la victoria no tarda. Resistí a aquella muerte y otras muertes y no miré atrás. Y cuando nuestros soldados fueron expulsados de la ciudad, me di prisa en crecer y fui soldado, y alcé contra Israel el brazo y la razón, el peso de mis sueños,
y una patria cumpliéndose.